Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas sean todos nueva vez a esta su revista semanal Los Defensores, donde cada sábado llegamos a sus hogares para compartir con ustedes muchas cosas, pero sobre todo información de calidad. Como siempre me hago acompañar de mi compañero Nelson Gómez. ¿Cómo está usted? ¿Qué disturbio que usted tiene ahí? Esto es en vivo casi mente, ¿entiende? Sí, Entonces ocurren cosas que fue que recibí una noticia aquí tan devastadora que le impactó, ¿verdad? sí, de un amigo que está interno, entonces, que me dio cosa. Bien, saludos, saludos, ¿cómo está todo? ¿Cómo le ha ¿Viste la ido? última semana de agosto? Sí, se fue agosto y viene septiembre. Estamos a la mitad del verano. Hay unos días ya que van ya a las 7, está oscureciendo un poquito más que hace 2 o 3 semanas, porque vamos a más de la mitad de verano. Luego viene de septiembre y ahora este mes y el que viene son los más peligrosos para los disturbios atmosféricos, Eso le iba a porque preguntar, ¿a qué sí, se debe que uno tiene como, por momento, una garrapela, como dicen los viejos, sí, y un ardor en la vista? ¿A por, qué se debe? porque estamos bajo el ataque de que todos los años para esta época llega el polvo de Sahara, que bastante lo hemos explicado a través de los años en este programa, y los vientos alisios que bajan de la parte oriental del desierto de Sahara traen ese polvillo que ponen esas nubes grises que usted ve y este calor sofocante que usted siente que se está asfixiando y esta garrapela, alguna gente se pone en ronco y otros no respiran con dificultades, duermen, amanecen con un roco. Pero yo no fumo. Y es que van absorbiendo este polvillo microscópico que usted no ve, pero que en el día usted cree que está nublado y no es nublado, es el cielo gris por efecto del polvo de Sahara, que ya lo hemos explicado bastante, pero a la gente se le olvida. Y eso, señores, ligado a una inmensidad de vehículos corriendo a una velocidad lenta porque los tapones son infernales, hace una burbuja de humo tóxico, de monóxido de carbono, emitido por quemar gasoil, quemar gas y quemar gasolina. Entonces, la ciudad, la capital, fundamentalmente la circunstancia número uno, donde está todo empegotado y hay pocos árboles, se crea un smog. Yo Como le usted quiero ve. hacer una pregunta, Uh pero no quiero que me haga bullying. -huh, Fruto del polvo del Sahara, la gente que tiene la dermis un poco débil y también las zonas de los ojos, uh -huh. desarrollamos lo que se llama alergia ocular. Sí, y una lagaña que usted no sabe de dónde Pues vienen. el polvo del Sahara ha estado ocasionando muchas alergias oculares y yo soy una víctima de las alergias oculares. Sí. Entonces queremos decirle a los oftalmólogos que las gotitas que están recetando no aparecen, por favor cambien la receta. Entonces, vamos a volver entonces ¿cómo se llama? La espinita Muelita de a la gallo mulita de gallo, que es un combinado de qué, aceite de bacalao, ¿eh? ¿Qué? con Bueno, amoxicilina, algo así. sí, los viejos de antes le daban eso a uno, remedios naturales, Sí, pero era muy señores. salvaje porque eso picaba mucho. Sí, bueno, pues esa es la situación que está ocurriendo, pero nos preocupa bastante que todos los días más chatarra, más vehículos, no se saca. Yo creo que ya no, yo creo que quedan pocas chatarra guardadas en la ciudad, porque todos andan en la calle, ya no hay revista ni hay control. La ley de tránsito que planteaba que los talleres iban a dar los permisos con autorización de la Intran, eso está en el saco del olvido, porque la famosa ley de tránsito aquí no se aplica para nada. Simplemente se aplica cuando los agentes de Intran o de la ME, que ya no es ME, ya dije C, se sientan en un escritorio y dicen, necesitamos buscar unos milloncitos, unos milloncitos en multa, y se reparten en esquina para buscar multas. Pero señores, el problema del smog combinado con el efecto invernadero y el polvillo de Sahara está acabando con los ciudadanos de las principales ciudades de este país, porque ya el problema del smog y el problema de la contaminación no es exclusividad de los grandes urbes como el Distrito Nacional, sino que usted va ahora mismo a una ciudad como Santiago y es la misma pela
con 3.450 motoconchos en un solo casco urbano, motoconchos sin control, con ruido además, y tenemos unas ciudades que dan asco de Y contaminación. los santiagueros se mofaban mucho de ciudad limpia. de ciudad limpia y de que tenían un tránsito ordenado y que a la capital no se podía venir porque no se puede manejar. Pues ahora no se puede ir a Santiago tampoco, y ninguna ciudad, porque todo está contaminado. Estructuralmente el tránsito aquí no se hacen vías nuevas y todo el mundo quiere tener un carro nuevo, no tienen parqueo, porque ese es otro problema. En todos los barrios ya no cruzan dos vehículos por una misma calle, tiene uno que pararse, que venga el otro, y andamos todos rayados. O con los espejos robados. Y mis amigas le acaban de robar su espejo y el ribete del vehículo. He sido víctima de eso casi todos los meses, porque este país, señores, va lamentablemente de mal en peor. Bueno, y así como el país va de mal en peor, vamos a ver cuál fue el comportamiento del precio de los combustibles y las divisas esta semana en Los Defensores. Para la semana del 28 al 3 de septiembre, los precios de los combustibles y las divisas se mantienen sin variación. Repetimos que para la semana del 28 al 3 de septiembre, los precios de los combustibles se mantienen sin variación. Ese es el comportamiento del precio de los combustibles y las divisas para la semana del 28 de agosto al 3 de septiembre. Bien, luego de ver el comportamiento en el precio de los combustibles y las divisas para esta semana, vamos al resumen de noticias, pero antes, en esta semana, vamos a conversar con nuestro sociólogo de cabecera, Juan López. Con Juan López. Y politólogo. Sociólogo y politólogo, pero sobre todo de cabecera de aquí de Los Defensores. Que él vaya a otro programa, los demás son los demás, pero oficial, analítico de cabecera de aquí de Los Defensores, don Juan. Con él vamos a analizar el discurso del expresidente Leonel Fernández y presidente de la Fuerza del Pueblo. ¿A qué se debe que ha tenido tantos comentarios en contra? Y tantos a favor. Y tantos a favor. ¿Y a qué se debe la reacción del Banco Central también y todo eso? Bueno, con él vamos a analizar esa parte. Y además que nos habla un poquito de paso del desastre de ciudad que él dejó tan linda como Santo Domingo Este, que eso no sirve para nada ahora mismo. Bueno, con él vamos a tocar todos esos temas. Ahora sí, nos vamos al resumen de noticias y luego del resumen de noticias a una pausa comercial. Cerramos el mes de agosto con una semana muy calurosa, producto de uno de los veranos más intensos de las últimas décadas, con un medio ambiente empeorando por los infernales tapones de la ciudad y el polvo del Sahara y la invasión de los sargazos en nuestras playas. Asimismo sigue la temperatura política del patio, con la alocución que realizó esta semana el expresidente Leonel Fernández y presidente de la Fuerza del Pueblo, donde luego de una semana de análisis y consultas presentó a la población sus observaciones y posición sobre la situación social, económica y política de la República Dominicana, calificando de ficticio el crecimiento en la economía presentado por el actual gobierno, haciendo duras críticas a la inestabilidad de los precios de los productos de primera necesidad, recalcando el precio del pollo. Además, planteó su oposición a una modificación a la Constitución, reiterando que la actual proclamada en el 2010 es una de las más avanzadas de la región, que lo que necesitamos es crear las leyes faltantes y aplicar las vigentes. En el orden legislativo, esta semana, el partido de gobierno mostró sus músculos de poder, imponiendo un nuevo estado de emergencia por 45 días al país con el rechazo de la oposición y el apoyo del senador Antonio Marte, quien le pidió excusas al vocero de la Fuerza del Pueblo, argumentando que su voto era una decisión personal y no de su partido. Pero donde se dio el escenario más pintoresco fue en la Cámara de Diputados, donde luego de caerse la sesión para aprobar este tema, su presidente, Alfredo Pacheco, logró convocar nuevamente, a pesar de pasar la pieza con la ausencia de 70 diputados. En otro orden, un nuevo escándalo de corrupción ronda por los alrededores del Ministerio de Educación de la pasada administración, donde cientos de escuelas fueron adjudicadas y pagadas pero no construidas, lo que ha generado que los ojos de la ciudadanía se posen sobre esa entidad nueva vez. También se ha denunciado que algunas fueron edificadas en zonas sísmicas y otras en cauces de ríos secos que podrían ser inundadas.
Por otro lado, el escándalo de la muerte del chofer del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, el mayor del ejército, José Antonio Santana de la Cruz, acaecido la madrugada del pasado domingo en un hecho violento ocurrido en Santo Domingo Norte. Por este hecho, 3 personas están detenidas y una nebulosa ronda en este caso. En el orden internacional, Afganistán sigue siendo la noticia universal más importante, con los ataques suicidas de fundamentalistas islámicos en el aeropuerto de Kabul este pasado jueves, donde miles de afganos intentan alejarse de nuevo del régimen de los talibanes a bordo de los vuelos organizados por países occidentales. 2 kamikazes del grupo yidaísta Estado Islámico se inmolaron en este lugar abarrotado de gente en un ataque que tenía por blanco a los soldados estadounidenses que controlan aún el lugar. Fue una masacre, al menos 85 muertos y 13 de ellos estadounidenses y más de 160 heridos según los últimos balances. En la semana laboral del 23 al 27 de agosto, la Cámara de Diputados desarrolló una labor productiva, aprobando al menos 12 iniciativas de leyes de gran impacto, mientras 19 comisiones estudiaron diferentes iniciativas. Entre los proyectos de resoluciones aprobados figuran la prórroga de 45 días del estado de emergencia para continuar enfrentando el COVID-19, el de los protocolos de enmiendas al Convenio de Aviación Civil Internacional y otros 3 relacionados con acuerdos de transportes aéreos. La comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de extinción de dominio y la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus realizaron el taller Desafíos de la Ley de Extinción de Dominio en la República Dominicana. Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, confió en que pronto el país será dotado de esta ley que tiene como objetivo establecer el decomiso civil de patrimonios con orígenes ilícitos para reincorporarlos al erario. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Cuando llegamos, la pandemia había paralizado toda la construcción. A pesar de eso, en tan solo un año, estamos construyendo y construiremos más obras en todo el país, en todas las provincias. ¿Qué significa eso para ti? Significa que tendremos grandes obras que impactarán tu calidad de vida y que echarán las bases del futuro de nuestro país. Estas no son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Bien, luego de ver este resumen de noticias, don Nelson, esta semana es un comentario obligado. Nosotros darle una ligera pincelada porque con el entrevistado central vamos a profundizar el tema y no podemos dejar fuera de nuestros comentarios el discurso del expresidente Leonel Fernández y presidente de la Fuerza del Pueblo, que ha obtenido y ha penetrado grandemente en la población, tanto a nivel nacional como internacional, sobre todo por la crítica que él hizo a lo que es la estabilidad económica y el crecimiento económico y sobre todo también a lo del Ministerio Público Independiente. Muy interesante y sobre todo el error que cometió el gobierno en poner a un técnico que ha estado al servicio de los gobiernos del PLD, de todo, y al servicio de este gobierno impuesto por los yanquis y los empresarios, hay que decirlo así, Valdés Albizu, que lo han cogido a responderle a un líder político como que fue su jefe, como el doctor Leonel Fernández. ¿Y qué ha pasado? Que en vez de minimizar el discurso de Leonel Fernández, lo han reposicionado porque el pasado jueves el staff técnico, encabezado por un ex ministro de Hacienda, le respondieron nuevamente, al gobernador del Banco Central diciéndole que él siguen falseando y que la muestra que no, y dice, sobre todo, que no importa lo que usted diga de la economía dominicana, si el pollo esta semana se metió, vamos a decir como dice la gente, no, vulgarmente, se elevó a 120, a 115 pesos,
que no es un tema de lo que como tú me dibujas la economía, Albizu. No es un tema de que tú me digas que estamos bien, si el pobre, que la única proteína que puede abastecerse es el pollo, está comprando el pollo a 120, a 125, a 100 pesos, y Leonel Fernández fue un poco comedido y dijo, bueno, vamos a decir que está entre 65, 70 y 80, pero a veces llega entonces comenzaron a acabar con el expresidente, y no acaban bien con él cuando ya el otro día el pollo está a ciento y pico de pesos. Óigame, eso no es para menos. ¿Cuánto usted tiene que no va a un supermercado? ¿Qué tiempo tiene usted? Yo. Sí. Yo voy al supermercado cada 15 días. ¿Usted siente que la fundita le va poniendo machín, verdad? No, y con lo que tú comprabas con 5,000, tiene que llevar 8. Y después a la quincena que viene, cuando tú gastaste 8, tiene que llevar 10. Y así sucesivamente. Entonces de ahí viene la situación de que Rafael Grullón, que es un experto periodista de fuste, que tiene un sistema de penetración y evalúa, y al otro día dice con un mapa, el discurso de Leonel llegó totalmente a 28 provincias de la 31 en el mismo momento. Y Pavel de Cans, que es uno de los expertos más grandes en mediciones, métrica digital de este país, me escribe por WhatsApp y escribe en un programa también, porque somos amigos y compartimos temas profesionales. La penetración de Leonel Fernández el primer día llegó a 8,000 tweets, cuando el gobierno en ese momento tenía 12,000 pagando casi 30 millones de pesos en publicidad y pagando redes sociales. Entonces, pero eso no es un tema de que lo que dijo el presidente no sea importante y de lo que dijo el expresidente no sea importante o sea importante. Es que hay un fenómeno natural, señores. El encanto de hace un año de que el presidente más popular del mundo y de eso, se cayó porque la gente piensa con la barriga. No, pero él todavía tiene su 45% de aceptación. Pero estaba en un 80 hace un año. No, en un 80 nunca ha estado. Entonces... Nunca ha podido estar en un 80. Entonces es el deseo contra la realidad, eso es lo que hay. Mira, el deseo contra la realidad es que en el Congreso se le aprobó 45 días más de estado de emergencia al presidente de la República, Luis Abinader, y en esos 45 días más no lo aprobaron ni los legisladores del PLD ni los legisladores de la Fuerza del Pueblo. ¿Se pusieron de acuerdo ahí? Antonio Marte votó en el Senado, Antonio Marte de la Fuerza del Pueblo, pero se culebrió ahí. Ahora, Antonio Marte es un empresario, nunca se le olvide eso. Y tiene mucho compromiso con el gobierno también. Pero déjame decir una cosa. Yo quiero felicitar a través de este medio, le voy a prender un velón porque es el santo de los diputados, pero señores, lo que hace Pacheco en este país no tiene madre. A Pacheco se le cayó la sesión en el primer momento, en el segundo momento la convoca y logra pasar y se ausentan 70 diputados. Eso es un mago. Yo lo llamé y le dije, hermano Pacheco, yo tengo que felicitarlo, me doblo ante usted porque este es el mago de Oz. ¿Y le cogió el teléfono? Me tenía que coger el teléfono porque sabía que era para felicitarlo. Bueno. Pero es un mago Pacheco porque le sacó a los diputados la aprobación. Porque, señores, la sociedad, por más que se le expliquen, estamos hartos de gobernar. Nada más en emergencia. Nosotros queremos ver este gobierno de verdad, porque en emergencia cualquiera gobierna. Sí, es bueno, con todos los procesos de compra en emergencia y todo pasado por Go, como dicen en el juego aquel. Así sí es bueno gobernar. Vamos a gobernar con las leyes como se cumplen, sin estado de excepción, de emergencia. Mira, se inician los aprestos para el diálogo nacional con las diferentes fuerzas de la nación, tal y como lo convocara el presidente Luis Abinader. Vamos a ver si en ese diálogo no tocan el tema de la Constitución, y si tocan el tema de la Constitución, espero que eso termine como la fiesta de los monos, porque no podemos tener este relajo de cada 4 años está modificando la Carta Magna. ¿Para qué? Lo que tienen que aplicar las leyes. La Constitución del 2010, que hay muchos que dicen que la Constitución de Leonel, eso no es verdad. Esa Constitución se hizo consensuada con todos los políticos del país y sectores populares, la sociedad, la iglesia y los empresarios. Y es una de las constituciones más admiradas en América Latina y el Caribe por lo moderna que es. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Que las leyes que deben salir de esa constitución, muchas de ellas no se han completado y las que están completadas no se están cumpliendo. La misma independencia de que goza hoy,
el Ministerio Público, donde ya el presidente no es que nombra a todos los fiscales, y donde ya, que usted lo sabe, que usted trabaja en ese sector, que ya el procurador no puede llamar a un fiscal y que darle una orden, que bien, haga esto. No, eso se acabó hace mucho. Eso es producto de esa Constitución. Ahora, ¿qué es lo que queremos con la Constitución? ¿No tendrán un maquito, una manga bajo, un as bajo la manga para enchucharle otra cosa nueva a uno en la Constitución que quieren cambiar? Querrán habilitar al expresidente Danilo Medina. Que puede ser una estrategia política muy perjudicial. Mire, don Nelson, causa preocupación en el país la ola de personas desaparecidas. En este país se están desapareciendo muchas personas. Sí. Y en los últimos 5 años se han desaparecido 10.000 personas sin que nadie sepa el rastro de esa gente que se pierde. ¿Y qué dicen las autoridades de eso? Bueno, las autoridades dicen que investigan, pero de verdad es alarmante. Usted sabe que yo soy un admirador, un enfermo, que mi esposa me acusa de psicópata, porque yo veo todos los días... Mire, ese joven tiene más de 2 años desaparecido. Sí, yo veo siempre Discovery Investigation. ¿Y qué sistema hay aquí de seguridad? ¿Qué sistema hay aquí de inteligencia? ¿Qué sistema hay aquí de inteligencia artificial y de inteligencia de investigación para bregar con tantos casos? Se le van pasando. No entendemos. Ahora, si se desaparece un hijo de un nieto de Popi Bermúdez, o un hijo de los Vicini, o un hijo de los Bonetti, o un hijo de los Corripios, aparece. Bueno, es un comentario un poco elitista, pero lamentablemente elitista no razón. social, que es verdad eso. No, aquí los pobres no le hacen caso, señorita. Mire, se nos acabó el tiempo de comentarios. Señores, se nos acabó el tiempo de los comentarios y nos vamos a una pausa comercial. Y cuando retornemos de esta pausa comercial vamos a conversar con Juan López, el sociólogo de cabecera de los defensores. En la semana laboral del 23 al 27 de agosto, la Cámara de Diputados desarrolló una labor productiva aprobando al menos 12 iniciativas de leyes de gran impacto, mientras 19 comisiones estudiaron diferentes iniciativas. Entre los proyectos de resoluciones aprobados figuran la prórroga de 45 días del estado de emergencia para continuar enfrentando el COVID-19, el de los protocolos de enmiendas al Convenio de Aviación Civil Internacional y otros 3 relacionados con acuerdos de transportes aéreos. La comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de extinción de dominio y la Fundación Institucionalidad y Justicia FINJUS realizaron el taller Desafíos de la Ley de Extinción de Dominio en la República Dominicana. Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, confió en que pronto el país será dotado de esta ley que tiene como objetivo establecer el decomiso civil de patrimonios con orígenes ilícitos para reincorporarlos al erario. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. En menos de un año, creamos Supérate, que te ayuda a que un día no necesites más ayuda. Supérate es un programa de capacitación que te permite ser libre, te da el doble de ayuda para hacer tu sueño realidad. Hoy beneficiamos a 500,000 personas más. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí tienes con qué progresar. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Bien, amigos televidentes, tal y como les dije al inicio de esta subrevista semanal Los Defensores, que en esta ocasión vamos a conversar con Juan López. Don Juan, ¿cómo está usted? Muy bien, estando aquí en compañía suya y conversando con los amigos televidentes, mucho mejor todavía. Gracias por siempre aceptar nuestra invitación. Para mí es un gran placer. Don Juan, esta semana el país vio a través de los diferentes medios de comunicación y escuchó el discurso del expresidente Leonel Fernández. Tocó temas importantes relativos a lo que tiene que ver con la economía y también con la independencia del Ministerio Público y con la viabilidad de modificar la Carta Magna para darle la independencia que el Ministerio Público requiere, en la cual él no está de acuerdo que se modifique la Constitución para darle
autonomía al Ministerio Público, pues él entiende que ya el Ministerio Público es independiente. Me gustaría escuchar de parte suya qué le pareció a usted, cómo evalúa este discurso del exmandatario. Bueno, en primer lugar me gustaría contextualizar las palabras del doctor Leonel Fernández. El presidente de la República, Luis Abinader, y todo su equipo, su gabinete, durante una semana completa estuvieron presentes en los medios de comunicación exhibiendo los logros y realizaciones de un año de gestión. Y esas exposiciones que se hicieron los ministros tuvieron su clima, su punto final con el rendimiento de cuenta atípico que hizo el presidente Abinader el 18 de este mes. De agosto. Pero previamente ya él había presentado una entrevista de 2 horas en un canal de televisión, un grupo de televisión, y también había presentado una gran cantidad de spots publicitarios diciendo lo que había hecho en diferentes áreas, es decir, que se promovió los logros alcanzados durante un año de gestión muy ampliamente y con una gran inversión económica. A esa exposición le contestó el PLD el 19 a través de su secretario general, el señor Charlie Mariotti. Y esa respuesta del PLD tuvo poco eco, tuvo poca resonancia a través de los medios de comunicación, no obstante ser una ¿Fue tímida esa exposición respuesta del PLD? muy técnica y muy extensa y de difícil digerida por los sectores populares. Es decir, tuvo muy poco impacto. Luego, el día 23, es decir, unos 5 días después, hizo el presidente Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo su respuesta. Una respuesta de unos 30 minutos, donde abordó en forma muy sensata, muy ecuánime, muy serena, los aspectos nodales del discurso del presidente Abinader, haciendo énfasis en los aspectos económicos, en la propuesta de las reformas, más específicamente lo que tiene que ver con la reforma a la Constitución, y también haciendo énfasis en una especie de reconocimiento a aquella cosa que entendía el doctor Leonel Fernández con una actitud nada mezquina, de que en materia de vacunación y del proceso de la pandemia, el presidente Abinader, su gobierno, había tenido buen manejo, un buen esfuerzo. También en el control de la macroeconomía, la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, a pesar de todos esos reconocimientos, cuando el doctor Fernández le pone puntos sobre la IES, algunos de los aspectos como es la deuda, el crecimiento de la deuda, como es el crecimiento del Producto Interno Bruto, como es lo que tiene que ver con la reforma a la Constitución, entonces se desató en el país una ola de respuestas a tal grado que lo que nunca antes se había hecho, el gobernador del Banco Central, don Valdés Albizu, le respondió a un político que siempre... Bueno, tenía que responderle porque estamos ante un caso atípico de que ese actual gobernador del Banco Central fue el gobernador del Banco Central del expresidente Leonel Fernández cuando Leonel Fernández era mandatario de la nación. Así es. Entonces, un escenario que es la primera vez que se plantea en la República Dominicana y no pudo quedarse... El gobernador de los 3 periodos. El gobernador de los 3 periodos. Correcto. Pero lo que se dice, lo que pasa es que no se había visto nunca al gobernador responder a un dirigente político. Y la respuesta fue para certificar, entre comillas, que quien da los datos oficiales del movimiento económico es el Banco Central y que tiene aval de organismos internacionales. A esas respuestas del Banco Central, el equipo económico de la Fuerza del Pueblo le respondió también haciendo otras puntualizaciones. Pero además de esas puntualizaciones, los medios de comunicación a través de los periódicos, la radio, los distintos programas de paneles, los comunicadores
y las redes sociales esta semana la han estado pues utilizando para de una manera u otra referirse al contenido y a la respuesta del doctor Leonel Fernández. Es decir, hay que agradecer la existencia de las redes sociales, don Juan, porque si la agresividad existente en las redes sociales se extrapola de manera física. De manera física, Claro. los seres humanos viviéramos en un campo de batalla ensangrentado, comiéndonos vivos. Así es. ¿Cuánta Pero agresividad? sirve de desahogo las redes sociales. Sí. Y hay personas que la usan en forma pues muy desmesurada. Despiadados. Así es, así es. Bueno, de lo que se trata es que realmente las palabras del doctor Fernández, tanto por el contenido como por la forma, tuvieron impacto en la sociedad, ya sea para defenderla, ya sea para cuestionarla, ya sea para traerle a colación de que una vez él había dicho cosas que ahora no la dice. En fin, no pasó desapercibida la exposición del doctor Leonel Fernández. Ahora, ¿en cuáles fueron las cosas en que más énfasis hizo el doctor Leonel Fernández? Una, en la inflación. Esa no se la contestaron. O sea, el Valdés Albizu solamente se refirió al Producto Interno Bruto, al crecimiento, que si era 0.3 o si era un 30, un 3%, un 13, etcétera. Fue lo único que se refirió. Pero a la inflación, porque la inflación tiene dos percepciones, dos realidades. Una es la realidad fría, técnica, estadística que ofrece el Banco Central periódicamente todos los meses, y la otra es la percepción de la gente. Para el Banco Central, la inflación anda en 9.8 o 10%, pero la gente entiende que la forma como han subido los precios de los productos de la canasta familiar, la inflación está muy por encima de un 13, un 14%, muy por encima. Porque productos clave de la canasta familiar, de los productos alimenticios fundamentales, se han elevado en más de un 15, un 20, un 30%, como son las carnes, los aceites, y el café, en fin. Hasta las bebidas alcohólicas se han elevado. Productos de la canasta básica. Correcto. Productos Entonces, que afectan el primer quintil. Así es. Bueno, el primer quintil hace tiempo que ha sido superado. La canasta sobre lo que se refiere al salario mínimo. Entonces, con relación a la inflación, las puntualizaciones del presidente Fernández fue para establecer una raya de pizarro, diciendo, bueno, hasta este año hemos tenido un tratamiento tibio, timorato con respecto a las ejecutorias del gobierno, pero hay cosas que hay que empezar a ponerle el cascabel al gato. ¿Ha sido una oposición light la de Leonel Fernández? No, la de todo, porque fíjense, hay que problema que los partidos de oposición, fundamentalmente el PLD, la Fuerza del Pueblo, y también incluyamos al PRD y Alianza País, que son los partidos que realmente hacen oposición, porque el Reformista y los otros partidos pequeños no tienen beligerancia política, sino que se reactivan en la época de elecciones. Esos partidos han estado después de las elecciones y después de la juramentación sumergidos en cuestiones internas, realizando congresos, organizándose, y además de que estaba en un periodo de luna de miel. Siempre para el primer año la oposición es más comedida, más lenta, amén de que tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo estaban siendo procesos muy complicados internamente. Entonces, durante este primer año, Abinader y su gobierno ha estado solo en la cancha. Pero a partir de ahora que tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo y en algo Alianza País y un poquito el PRD, a partir de ahora habrá una oposición mucho más activa y hasta en algunos casos hasta beligerante. Y eso tiene su importancia porque es parte del contrapeso del sistema democrático y además tiende a favorecer al pueblo dominicano. Bueno, don Juan, sí. Nos vamos a tener que ir a una pausa comercial, pero cuando retornemos, a mí me gustaría saber qué tan productiva pudiera ser este diálogo nacional al cual el gobierno está invitando a los diferentes actores y sectores de la sociedad. Nos vamos a una pausa comercial y cuando retornamos casi de una vez con el contenido de esta subrevista semanal, Los Defensores.
semana laboral del 23 al 27 de agosto, la Cámara de Diputados desarrolló una labor productiva aprobando al menos 12 iniciativas de leyes de gran impacto, mientras 19 comisiones estudiaron diferentes iniciativas. Entre los proyectos de resoluciones aprobados figuran la prórroga de 45 días del estado de emergencia para continuar enfrentando el COVID-19, el de los protocolos de enmiendas al Convenio de Aviación Civil Internacional y otros 3 relacionados con acuerdos de transportes aéreos. La comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de extinción de dominio y la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus realizaron el taller Desafíos de la Ley de Extinción de Dominio en la República Dominicana. Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, confió en que pronto el país será dotado de esta ley que tiene como objetivo establecer el decomiso civil de patrimonios con orígenes ilícitos para reincorporarlos al erario. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Nos encontramos sin un plan para que tus hijos iniciaran el año escolar. En solo semanas lo creamos. Como no podíamos llevarlos a la escuela, llevamos la escuela a tu casa y salvamos su año escolar. Se redujo la brecha digital entregando a tus hijos miles de tabletas y computadoras. Aumentamos el presupuesto de la UAS y las becas estudiantiles para que tus hijos tengan un mejor futuro. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí puedes crecer en tu país. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Bueno, amigos televidentes, continuamos con esta interesantísima conversación con Juan López, quien es abogado, sociólogo, politólogo, pero sobre todo conocedor de lo que es la política del patio. Don Juan, ¿se podrá recomponer o reposicionar el sistema político nacional a raíz de esta reunión de los diferentes actores políticos de la sociedad con el gobierno? Bueno, en la parte que más impacto tuvo del discurso del presidente Abinader en su rendimiento de cuenta atípico del 18 de agosto es su 12 reformas. Él plantea realizar 12 reformas, pero de las 12 reformas en las que hizo énfasis y en las que parece que son las que realmente le interesan por necesidades de su gobierno y de su partido, son lo que tiene que ver con la reforma fiscal y la reforma de la Constitución. La reforma fiscal para este año es difícil por varias razones. En primer lugar, ¿qué es una reforma fiscal? Reforma fiscal implica, cual que sea el apellido que se le ponga, ya sea integral, progresiva, regresiva, implica aumentar impuestos. Impuestos directos, impuestos indirectos. Implica que el pueblo tiene que pagar más recursos al gobierno, pero más específicamente la clase media. Entonces, las condiciones en que se encuentra el país en materia económica, con la inflación, con la recesión, con el gran desempleo, con incremento de la pobreza, y difícil que se pueda pasar una reforma fiscal este año. Si bien es cierto que del 2012 el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional plantea la necesidad de que la presión tributaria del país, que es de un 13, 14, pueda aumentar a un 18, 19, en esta coyuntura económica y social no hay condiciones para materializar una reforma fiscal. Porque primero ponerse de acuerdo los actores políticos y luego tomar en cuenta al sector empresarial y a la sociedad civil para desembocar en el Congreso Nacional. De aplicar nuevos impuestos el año que viene, porque ya este año le queda este último trimestre. Sí. ¿Eso implicaría que se acabaría la luna de miel entre el presidente Luis Abinader y la clase media? Ahí está. En primer lugar, ellos plantea el gobierno la posibilidad de que
los resultados de la reforma fiscal estén contemplados en el presupuesto nacional del 2022, lo cual es imposible, porque el presidente tiene que depositar en el Congreso a más tardar el 1 de octubre del 2021. Del 2021 el proyecto de presupuesto. Y primero, conseguir que la fuerza política, la sociedad civil, el sector empresarial se pongan de acuerdo en cuál es la reforma, cuáles son los aspectos que se van a afectar antes del 1 de octubre es imposible. Imposible. Pero además, si se aplican impuestos directos e indirectos que afecten a la clase media, ese romance o esa relación esa luna de simpatía miel que había en el sector urbano de la clase media va a romper con el gobierno, porque no hay una cosa que ponga a la persona a reaccionar más activamente cuando le afectan sus intereses directos. De manera que el gobierno, que en ese interés de aumentar los recursos, tiene que tener mucho cuidado de no desatar lo que se hizo en el año 1984 cuando se firmó con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco, que produjo una reforma fiscal y produjo una inflación directa y una poblada, una reacción del pueblo. ¿Estarían dadas las condiciones para una poblada de suceder eso? El pueblo. Fíjate lo que pasó en Colombia recientemente. Cuando el presidente de Colombia quiere hacer una reforma y quiere hacerla rápidamente por las necesidades de más ingresos, la reacción del pueblo fue tan terrible que a los 5 días tuvo que echar para atrás todo lo que había planteado. Lo mismo que hizo el gobierno de Abinader. El segundo mes de su gobierno pretendió introducir varios impuestos para el presupuesto del 2021 y el cuestionamiento fue tan directo y tan duro que rápidamente desmontó ese conjunto de impuestos. De manera que hay que tener mucho cuidado porque el pueblo dominicano es muy vivo, muy entendedor, comprende cuando le afectan sus intereses y sabe reaccionar. De manera que la reforma fiscal para este año es materialmente imposible. Veremos a ver si para el año que viene pueden ponerse de acuerdo en ver qué tipo de reforma, a quiénes se afecta, si es que se va a mejorar el gasto del gobierno, si es que se van a terminar con los subsidios. En fin, hay que buscar, porque realmente... Cuando usted habla de mejorar el gasto, ¿a qué se refiere? Bueno, el gasto del gobierno a veces no es lo suficiente, no tiene la calidad suficiente, se gastan cosas superfluas, innecesarias. Por ejemplo, las exposiciones que hizo el gobierno para mostrar sus logros fueron gastos millonarios. Sobre todo el Ministerio de Obras Públicas. Correcto, bien. Entonces, pero además está la reforma a la Constitución. Para la reforma fiscal y para la reforma de la Constitución, ¿cuenta el gobierno con la cantidad en el Congreso para que pase una modificación? Difícil. Eso depende. Bueno, es que tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo no tienen nada que buscar con una reforma fiscal y mucho menos con una reforma de la Constitución. ¿Y si reviven la figura del hombre del maletín? Bueno, es que no hay condiciones. Acuérdate que la pava ya no pone donde ponía. Modificar la Constitución para introducir en la Constitución fundamentalmente quién nombra al procuradora general de la República, porque ese sería el único cambio. ¿Quién nombraría? Si es el Consejo Nacional de la Magistratura o si es por elecciones, no se sabe porque todavía ni el mismo presidente tiene propuesta de quién nombraría, porque la única diferencia que hay con relación a la Constitución actual y a lo que se habla de la independencia de la Procuraduría General es quién nombraría al Procurador General, Procuradora. Y ese sería un problema. Entonces, hasta ahora no hay condiciones. Porque si es el Consejo Nacional de la Magistratura quien nombraría un Ministerio Público Independiente, está el mismo presidente y estaría el procurador de turno, que también es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces hay un tranque. Así es. Entonces, esas dos reformas
la veo muy difícil que por lo menos en la actual coyuntura política y social en nuestro país puedan pasar. ¿Nos resulta un poco demagogia esos dos acuérdate, tics de la reforma? El que mucho abarca, poco aprieta. Y el presidente Abinader lanzó de sopetón la necesidad de hacer 12 diferentes reformas al país y no enfocó en cuál de ellas serían la prioritaria, la fundamental. Entonces produjo una dispersión y no sabemos cuál, aunque uno intuye, lee que en el fondo las otras reformas las puso como elemento para dispersar, distraer, porque lo que a él le interesa son las reformas fiscales por cuestiones económicas, de ingresos para el Estado, y la reforma de la Constitución para complacer a un sector de la sociedad civil que es la que presiona para que haya el nombramiento del procurador de manera, por otro mecanismo diferente a lo que actualmente existe en el país, que es lo único que se modificaría para que haya esa independencia total. Pero ojo, cuidado si buscando esa independencia encontramos con el sistema peruano. Bueno, señores. Que ahí sí es verdad que se nos anarquiza todo lo que es las ejecutorias del poder político en nuestro país. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Hemos llegado al final de esta interesantísima conversación con don Juan López, por eso es que yo digo que él es nuestro sociólogo de cabecera, porque siempre que hay un tema impactante en el país, nos gusta que lo analicemos con él aquí en esta subrevista semanal Los Defensores. Nosotros siempre a sus órdenes. Bueno, señores, vamos a continuar con el contenido de esta subrevista semanal Los Defensores. En la semana laboral del 23 al 27 de agosto, la Cámara de Diputados desarrolló una labor productiva aprobando al menos 12 iniciativas de leyes de gran impacto, mientras 19 comisiones estudiaron diferentes iniciativas. Entre los proyectos de resoluciones aprobados figuran la prórroga de 45 días del estado de emergencia para continuar enfrentando el COVID-19, el de los protocolos de enmiendas al Convenio de Aviación Civil Internacional y otros 3 relacionados con acuerdos de transportes aéreos. La comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de extinción de dominio y la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus realizaron el taller Desafíos de la Ley de Extinción de Dominio en la República Dominicana. Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, confió en que pronto el país será dotado de esta ley que tiene como objetivo establecer el decomiso civil de patrimonios con orígenes ilícitos para reincorporarlos al erario. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenido una vez más a esta sucesión tecnológica de Los Defensores y mucho más, como cada semana con noticias interesantes. Y una de ellas es, le vamos a hablar en el día de hoy del fraude que se está cometiendo con la tarjeta Quédate en Casa. No vamos a decir con la tarjeta, sino con la cédula. Han llegado varias denuncias de que personas que tienen la cédula, cuando han ido a retirar los días que se depositan, no tienen fondo. Muchos de ellos se van para su casa pensando que ya lo sacaron del programa, pero realmente no es así. Aparentemente hay una red interna que está funcionando dentro de ese organismo, la cual está sustrayendo ese dinero en establecimientos en las provincias. Por ejemplo, tenemos un caso de una señora que vive en Pantoja, la cual no tenía su fondo cuando fue a retirar su compra y se presentó a una oficina que trabaja en este asunto. La oficina le informó que le habían quitado el subsidio, pero realmente no fue así. Cuando esta persona verificó en el sistema, en la consulta, se dio cuenta que le estaban retirando la compra en Asua. Ya este retiro se lo han realizado en 3 ocasiones. Entendemos que el ADE debe informar inmediatamente a todos los usuarios que están aconteciendo
este problema, dónde deben presentarse para ser corregido. El ADE debe eliminar inmediatamente el tema de la cédula y darle las tarjetas que le corresponden a cada una de las personas para que no sigan siendo estafados. Aparentemente esta red que está funcionando tienen conocimiento del momento en que se realiza la transacción e inmediatamente ellos van a los lugares donde se despachan y retiran este servicio. Realmente es una red que está funcionando dentro de la institución. ¿Por qué razón? Porque cuando el usuario va a realizar el retiro de su compra, ya esta fue retirada, lo que indica que desde dentro se le está informando el momento en que se realiza el depósito a la persona. Es realmente un abuso que una persona que tenga ese servicio vaya a retirar una compra de 1.600 pesos y que cuando vaya no tenga dinero y se vaya para su casa pensando que lo han sacado del programa, y realmente es que hay unos abusadores que están retirando este dinero en algunas provincias del país. Así que le pedimos a este programa, por favor, eliminar el tema de la cédula y entregarle la tarjeta que le corresponde a cada una de estas personas para acabar con este robo que se está cometiendo actualmente. En otro orden tenemos que Apple ha creado una aplicación para detectar los abusos infantiles llamada iCloud, lo cual ha traído mucha controversia, porque se trata de que los datos que usted acumula en iCloud, en la nube, esa aplicación de Apple va a poder escanear todos sus datos que usted tiene acumulados ahí, fotos, videos, y si hay alguna foto o un video que tiene que ver con abuso infantil, inmediatamente lo va a eliminar. Pero ¿cuál es el problema que ha traído este tema? Es que se teme que el gobierno pueda tener acceso a esta aplicación y así poder visualizar todas las informaciones que tienen los usuarios de Apple en esta plataforma en la nube. Realmente es algo muy delicado porque otras entidades de los gobiernos también, en este caso de los Estados Unidos, de seguridad, pudieran utilizar esta herramienta para estar vigilando todas las actividades de los usuarios de Apple. En otro sentido, WhatsApp sigue haciendo cambios en su estructura. Como ustedes sabrán, es una de las aplicaciones con más usuarios a nivel mundial, y en este sentido va a traer una nueva mejora en el tema de los audios. Yo a veces veo personas que mandan audio y después que mandan el audio, ustedes ven que se ponen a escuchar el audio, a ver cómo se oye o a ver qué fue lo que dijeron realmente, pero ya eso no va a ser necesario, porque cuando usted vaya a enviar el audio, usted va a tener la opción de escuchar el audio antes de que se vaya a la persona que usted se lo está enviando. Es una mejora muy importante que está haciendo WhatsApp. En otro orden, la plataforma digital de OnlyFans anunció que a partir del 1 de octubre iba a suspender el contenido de adulto que tiene en su plataforma, pero ya ha revocado esa decisión y ya volvió atrás y seguirá con su contenido de adulto. Señores, es cuanto por esta semana. Hasta la próxima. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta subrevista semanal Los Defensores, no hay tiempo para más. Usted tiene una cita obligada con nosotros la próxima semana por aquí, por su canal 6, Canal del Sol, también a través de la plataforma de Facebook, a través de losdefensores.net y para todo Estados Unidos a través de TV Hispanic. Haga bien, no mire a quién, y la próxima semana, que es el primer sábado de septiembre, nos vemos aquí por su canal, Los Defensores.